¿Qué les parece que hemos llegado a nuestro día 157 porque estamos en el libro 16 de la Biblia, el libro de Nehemías? Ayer revisamos 3 capítulos y hoy nuevamente vamos a revisar 3 súper comprometedores, súper retantes. En primer lugar, el capítulo 4 de Nehemías. En este capítulo vamos a resaltar que cuando nosotros nos esforzamos como cuerpo de Cristo para restaurar con la palabra de Dios en el cuerpo de Cristo, también tenemos al enemigo atacándonos. Se enoja, él se enfurece en gran manera, él hace escarnio de los hijos de Dios, conspira contra ellos y los ataca. Observemos que la palabra dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? El enemigo dice, resucitarán los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas. Ciertamente nosotros hemos presenciado la respuesta. Jesucristo ha resucitado y sí, realmente nos ha permitido un nuevo comienzo por el sacrificio del Cordero Inmolado. Tenemos que decir aleluya. Pero consideremos que verdaderamente el único y final objetivo de Satanás es detener la obra de edificación del cuerpo de Cristo, detener la obediencia a la palabra. Tengamos presente esto. Mientras nosotros nos mantengamos apegados, mientras nos mantengamos entendiendo, nos mantengamos en obediencia a la palabra, el enemigo nunca va a poder lograr nada. Mientras estemos tibios, indiferentes a la palabra de Dios, el enemigo habrá vencido. Desarrollemos estrategias bíblicas. Estrategia uno, obediencia a la palabra, más obediencia a la palabra. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y también primera de Pedro 5 hasta el 9 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando sea tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Debemos ser sobrios, debemos velar sobre el cumplimiento de la palabra, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cómo lo vamos a resistir? Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Estrategia número 2, derribar los argumentos antibíblicos. Esto requiere entendimiento de toda la palabra de Dios. Segunda de Corintios 10:4 al 6 dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, no pueden ser armas humanas sacadas de la ciencia humana. Jamás podremos vencer al enemigo con esto. Solamente con las armas espirituales que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Y cómo vamos a destruir las fortalezas? Derribando argumentos, derribando la altivez de los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Wow, esto es profundo, esto es profundo. Estrategia 3, unidos e implacables en la oración, pero la oración bíblica. Verso 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardias contra ellos de día y de noche, como dice el Salmo 1, que meditando en su palabra de día y de noche. Estrategia 4, continuar edificando, enseñando sin detenernos, sin parar. El verso 6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y el verso 15 dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Wow. Estrategia 5, edificar el cuerpo de Cristo por familias, armarlo con la palabra de Dios y luchar. Versos 13 y 14, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos, acuérdense del Señor grande y temible y peleen por sus hermanos, por sus hijos y por sus hijas, por sus mujeres y por sus casas. En el capítulo 5 de Nehemías vemos el clamor del mismo pueblo de Dios contra el mismo pueblo de Dios. Efesios 4, 25 y 27 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no den lugar al diablo. Nehemías reprendió a los nobles y a los oficiales. La reprensión bíblica tiene la intención de hacer volver al temor de Dios, de hacer volver al pueblo desobediente a la obediencia a la palabra. A un miembro del cuerpo de Cristo que se ha desviado practicando el pecado, podemos corregirlo con reprensión bíblica. Verso 9, y dije, no es bueno lo que hacen. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. ¿Qué relación hay entre la reprensión bíblica con el verdadero amor? Y este es un tema súper controversial y que ha sido maltratado. Segunda de Juan 1:6 dice, y este es el amor,
que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andemos en amor, como nosotros lo hemos oído desde el principio. Proverbios 10:17, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Proverbios 12:1, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbios 17:10, la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Proverbios 27:5, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Si amas a tu hermano y cumples con las condiciones para poder exhortarlo, hazlo. Condiciones de la reprensión bíblica. La persona que la hace debe estar limpia de pecado. Lucas 6:42. O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la viga que está, la paja que está en tu ojo y no miras la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. La reprensión debe ser en el espíritu de la palabra, como dice segunda de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Con paciencia y lo vas a hacer con doctrina, lo vas a hacer con la palabra, con la suma de la palabra. Tito 2:15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y nadie te menosprecie. Muchas veces sucede que el que exhorta, el que es menospreciado. Observemos que la reprensión bíblica es una medida profiláctica para el pueblo de Dios. Es la voluntad de Dios que su pueblo se mantenga en santidad y la reprensión bíblica contribuye a la sanidad del cuerpo. Sin santidad nadie verá al Señor. Verso 13, además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto y así será sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En el capítulo 6 de Nehemías vemos en Nehemías el discernimiento espiritual. No solo entendió las intenciones verdaderas y la finalidad del enemigo, sino que se mantuvo al igual que Cristo centrado, enfocado en terminar la obra de construcción de los muros. Esto era lo verdadero y lo necesario. Yo hago una gran obra, no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros, le contestó Nehemías a los que querían sacarlo. La victoria. El muro fue terminado. En el verso 16 dice, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados, porque Dios los humilló, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Oremos. Señor, ten misericordia de tu pueblo. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti. Porque ellos se airaron contra los que edificaban. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, de acuerdo con tu palabra, Señor. Tus siervos, Mirza Silva de Rivera, Raúl Vicente Rivera Ramírez, una meta, 365 días con la palabra, faltan 208 días, no desmayemos. Aquí te dejamos nuestras redes y nos despedimos de ti, diciéndote Dios te bendiga.